Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio, a esta conferencia que donde vamos a celebrar el Día Internacional del Libro como un homenaje que han hecho también otros autores a través de la literatura y de otros artes, tanto al libro como a la lectura y como a los lectores. Muchos de estos textos están compilados en un libro que saqué ya hace un par de años. Se titula así, Los libros, la lectura y los lectores a través de la literatura y las artes. Lo publiqué en Buenos Aires con la editorial Alfagrama y es pues un homenaje a toda esta información que yo he ido recogiendo a través del tiempo en torno a lo que significa el libro y los pensamientos que otros autores han hecho sobre el tema del libro y de la lectura. ¿Qué es un libro realmente? Pues según la Real Academia de la Lengua, un libro es un conjunto de hojas que forman una forma de libro, y también nos dice la UNESCO que un libro son un documento con más de 49 páginas. Pero es verdad que el libro no se puede tampoco circunscribir únicamente a lo que sería puramente su formato. El libro va mucho más allá de lo que es el formato. ¿Por qué? Porque el libro, más que una colección de páginas, también ha formado parte de otros tipos de documentos. Por ejemplo, primero se escribió sobre tablillas de arcilla, posteriormente sobre papiro, y ahora mismo el libro digital supone casi que el libro no existe como tal, como formato físico. El libro existe, pero en los bits o en la memoria de un ordenador o en la memoria de un dispositivo, un libro electrónico. El libro, desde su formato tradicional, probablemente es la tecnología con mayor perdurabilidad en el tiempo. No sé si conocemos otra tecnología que haya durado el formato códice más de 500 años, desde antes de la invención de la imprenta. Ya existía el formato códice, que es revolucionario en su tiempo. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que ocurría con las tabletas de arcilla o de lo que ocurría con los papiros, que eran muy frágiles, el formato libre permite hacer una cosa, el formato códice, llevárnoslo de un sitio a otro. O sea, permite un término que ahora está muy de moda, que es la movilidad, poder transportar el libro a otro sitio. Imaginaos, por ejemplo, los breviarios de la Edad Media, cuando el cura llevaba su breviario en la sotana, en el bolsillo, y lo podía transportar y leer en cualquier lugar. En ese sentido, el formato códice que conocemos hoy, que todavía persiste y seguirá persistiendo a lo largo del tiempo, porque ha sido una tecnología muy útil para la humanidad y para transmitir los conocimientos, sigue estando ahí y sigue estando incluso conviviendo con los formatos electrónicos. Como decía esta canción, que era una canción que ponían en un programa de televisión española en los años 70 que se titulaba Biblioteca Nacional, todo está en los libros. Y eso es así. Los libros, como dice Iñaki Gabilondo, no son la vida, pero lo que más se le parece. Cualquier libro que tomemos no nos deja indiferente, como dice aquí el autor, incluso aquellos libros que en principio parece que no nos aportan nada, sino que nos transforman. El libro es un elemento transformador. Ya desde tiempo atrás, desde el antiguo Egipto, cuando se escribía en papiros, hay un dicho, una frase anónima que decía que el hombre desaparece, su cuerpo es enterrado en la tierra y todos los contemporáneos parten de esta tierra, pero la palabra escrita pone su memoria en la boca de otros hombres. Aquí vemos también el valor del libro como un elemento transmisor del conocimiento más allá del tiempo, más allá del espacio, y que permite la comunicación de las ideas. Decía Ortega y Gasset que un hombre cuando nace, no nace solamente con el instinto que nace un animal, un tigre en la selva, sino que nace con los conocimientos sobre los demás. Si os acordáis, también esta famosa frase que dice a hombros de gigantes significa lo mismo. Es una frase que se atribuye a Newton, pero no se sabe, es también incierta realmente si es así o no, pero el caso es que los hombres crecemos sobre lo que han construido otros hombres. ¿Por qué? Porque el libro, el formato, es una transmisión o un transmisor de ese conocimiento. También, fijaos, lo decía un rey español, que era Alfonso X,
apellidado el Sabio, que decía que todas las cosas de este mundo las sabemos gracias a que otros hombres las escribieron y nos las pudieron transmitir, y que tenemos que estar muy agradecidos a esos hombres porque si no, nunca podríamos haber sabido las cosas de otra manera, gracias a que alguien lo escribió en un libro. También es muy alentadora esta frase, que es de Carl Sagan, que era un astrónomo y divulgador científico estadounidense, que murió hace unos poquitos de años, y él decía una cosa, lo sorprendente que es un libro y cómo a partir de un objeto que está hecho realmente de partes de un árbol, de papel o de los trapos, como sabéis, se hacía el papel, con partes flexibles, transmite emociones, transmite conocimientos. Esa es la magia del libro, que va más allá de su puro formato, de lo que estamos viendo, del objeto material al que nos dirigimos. También José Hierro hablaba del oficio de escritor. José Hierro era un poeta de la quinta de los 50 y nos decía lo siguiente: un libro va naciendo día a día, se va conformando, recogemos aquellas palabras más profundas que tenemos. Por eso el libro también transmite ese conocimiento, porque está transmitiendo las emociones más profundas de las personas. También el escritor Jaime Sabines, un poeta mexicano maravilloso, tiene unos poemas de amor tan bonitos como los de Pablo Neruda. Hablaba de esta manera, que cuando nosotros estamos haciendo el libro, cuando lo estamos escribiendo, en él recogemos todo, nuestros dolores, nuestros ojos, nuestras manos, los corazones que ensayamos, como dice, que nos traemos al libro, los llevamos a ese instrumento que ha sido el transmisor de nuestro conocimiento durante siglos. Había también otro escritor, a mí es de los que más me gustan, que es Juan Rulfo, que escribió solo 2 libros en su vida, El llano en llamas y Pedro Páramo. El llano en llamas son 17 cuentos y Pedro Páramo pues es una historia muy particular, y no escribió más, dejó de escribir. Cuando le preguntaron que por qué había dejado de escribir, él contestaba que es que los cuentos que él escribió y las historias se las contaba un tío suyo, que se llamaba Celerino, con el que iba por los pueblos, iba recogiendo esas historias que luego él plasmó en los libros, en sus 2 libros. El tío Celerino existió de verdad, pero también como un buen narrador y como un buen mentiroso, que es todo narrador, para emular la ficción, también decía Juan Rulfo otra cosa. Decía que él oía unas palabras que alguien le transmitía y que él las escribía, y que en un momento dado dejó de oír esas palabras. Realmente, cuando él murió, su mujer Clara le publicó las cartas, porque a pesar de ser un artista o un escritor con un éxito mundial, apenas podía vivir. Juan Rulfo le había dicho que no vendiera las cartas, pero no tenía otra posibilidad. Y en las cartas, lo que realmente decía Juan Rulfo, que escribe de una manera también pues muy realista, muy dura a veces, pero con una gran sensibilidad, decía que es que cuando escribía le dolía. Y le decía a su mujer, a Clara, que le dolía de verdad escribir y que por eso dejó de escribir, porque sentía dolor incluso físico. Por lo tanto, vemos que los escritores dejan de escribir o escriben por diferentes motivos. Esta historia y otras las recoge este libro, que es de Enrique Vila-Matas, que se titula Butterball and compañía, y habla también de Juan Rulfo y de Monterroso. Ambos dejaron de escribir, porque también sabéis, ellos eran escritores profesionales, trabajaban en una especie de agencia en Ciudad de México, y todos los días cuenta la historia de que el jefe les iba a despedir, y él pensaba que los iba a despedir, no es que se iba a despedir de ellos, y por eso temían seguir siendo escritores. Bueno, la historia de Butterfield también, bueno, el libro es un transmisor de prestigio. Si nosotros vemos, por ejemplo, una escena en televisión o de alguien que pretendemos que esté hablando de intelectualidad, por ejemplo, vemos que tiene detrás a su biblioteca con los libros, porque eso ya también transmite un cierto prestigio. Este libro de Catalina Romero Guicardi, que habla de Gabriela Mistral, de la poeta chilena, decía una cosa, que el libro era considerado como un objeto puro que debe reflejar una serie de hechos construidos como parte del estatus de la clase media. La gente compraba libros,
para ponerlos en las estanterías porque eso le transmitía que era una persona inteligente o que era una persona poderosa. Y luego cuenta que a partir de los años 50 comenzó a tenerse en cuenta para dar lugar a ese estatus, en lugar de un libro, lo ocupó un auto, un automóvil, un coche. También este otro escritor español, filósofo, dice que cuando entras en el mundo del libro, de la lectura, es como quien entra en una orden religiosa, tiene un efecto casi sagrado. Es una secta como un grupo antiterrorista en el que es inimaginable la apostasía, o sea, que no puedes no continuar leyendo. Todos, a lo largo de nuestra vida, tenemos momentos en que leemos menos, por lo que sea. Ahora mismo la competencia grande que tienen los medios, pero especialmente los chicos a esa edad como de la adolescencia se dejan de interesar por la lectura, pero sí, también es cierto que luego lo vuelven a recuperar cuando ya también han adquirido ese hábito. Este es también un escrito que hizo el poeta Federico García Lorca, un poeta español, surrealista, que conjugó tanto la vanguardia como con la tradición, y en la inauguración de la biblioteca de su pueblo nos dejó este fragmento que dice que no solo de pan vive el hombre, que él, si tuviera hambre, pediría un trocito de pan y un libro, porque los libros nos hacen subir a los altares de la inteligencia. Por eso él prefería un libro. Y en el mismo texto también hace alusión a Fedor Dostoyevsky, al autor ruso, que estuvo exiliado en Siberia. Y mientras estuvo exiliado en Siberia, él pasaba muchas penalidades, pasaba hambre, pasaba frío, pero, ¿sabéis? Pedía a su familia solo libros. Quería libros para que le alimentaran también el alma. Decía así: enviadme libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Además, el libro también es un placer, el placer de leer, el placer de contar lo que has leído, y permite, como dice aquí Anne Carson, que este año ha sido Premio Nobel de Literatura, una experiencia tan grata como la del placer, como la del placer de los cuerpos. Los libros también han protagonizado libros, a su vez. Si vamos, por ejemplo, así a una imagen como muy popular, aquí tenemos la primera película y el primer libro de Harry Potter, donde Rowling nos muestra esa biblioteca de Hogwarts, y en esa biblioteca vemos esos libros que al abrirlos hablan, se quejan, cuentan cosas. Y esto es parte de esa historia del libro como protagonista de novelas. Pasa lo mismo con este otro libro de Paul de Malam, que habla del libro como protagonista. El héroe de esta novela es un pequeño libro que nos cuenta las aventuras que ha tenido con los diferentes lectores con los cuales ha tenido la oportunidad de conocer. Es el libro viajero, el libro vagabundo. También decía este señor, que es holandés, que es escritor, que quien tiene un trato frecuente con los libros reconoce sus estados de ánimo. Los libros dice que quieren ser leídos y que esperan el ansia de una mano que los tome, los dedos que pasen las páginas, y que durante mucho tiempo primero se ponen, si no los coge nadie, se ponen tristes y después se enfadan. La gente, por ejemplo, que tocamos música, pasa algo parecido con las guitarras. Una guitarra, cuando la dejas de tocar durante un tiempo, pierde sonoridad. Parece que tiene sus propias hadas o sus propios hados. Esta es otra novela de Jordi Serra Fabra, es un escritor catalán muy bueno, que escribe mucho para la juventud, y en este caso nos habla de una biblioteca de un pueblo donde los libros empiezan a debilitarse y empiezan a perder las letras, y se debilitan porque la gente no lee y no tienen energía para recorrer sus páginas, sus letras, y acaban extinguiéndose por el aburrimiento. Es una fantasía, pero que pone o ejemplifica de alguna manera la importancia que tiene el libro para las personas. Incluso este señor, que es Augusto Monterroso, que antes también lo mencionábamos, tiene un texto que se titula La palabra mágica. En él dice que los libros tienen sus propios hados, que los libros tienen su vida propia, su destino, y que una vez que tú los has escrito, el libro empieza a tener también su propia vida, una vida que es la que le da cada uno de los lectores. Y en ese mismo sentido, otro de los grandes de la literatura, el austríaco Stephen Zweig, que tiene libros maravillosos como Carta a una desconocida,
y tiene libros increíbles, biografías muy interesantes. Dice que los libros están resignados y callados, que no instan, no llaman, no piden, que al acariciarlos con la vista, con las manos, nos llaman suplicando y nos piden que les leamos. Están esperando que nos entreguemos a ellos, solamente entonces se ofrecen de verdad a las personas. En el mismo sentido, también Samuel Butler, que es un escritor y un filólogo inglés, decía que los libros quieren nacer, que no se escriben, que él no los escribía, que los libros vienen a él, insiste en que debe escribirlos. De igual manera, también, Vladimir Nabokov, conocéis todos a este escritor por la novela Lolita, maravillosa novela también, decía que las páginas estaban en blanco y que había una especie de tinta invisible que escribía o que clamaba para que pudiera ser visible a través de las relaciones con los hombres. También nos preguntamos, aparte de esta vida que tienen propia los libros, ¿por qué leemos? ¿Qué nos induce a tomar un libro? ¿Por qué se escribe? ¿Qué induce a una persona a contar aquello más íntimo a veces o a transmitir una palabra, una idea, un convencimiento? El escritor español Antonio Muñoz Molina tiene un libro que es La Córdoba de los Omeyas y ahí nos habla de que existe una especie de conspiración secreta con el libro, donde se reencuentran dos partes, dos núcleos que se juntan, el que quiere leer y aquel que también lo ha escrito, y que eso es una especie de reconocimiento a esas dos mitades que se han escindido y que se encuentran después de un largo destierro en el acto mismo de la lectura. Lo mismo venía a decir de esas dos mitades el gran escritor inglés de origen polaco, aunque él empezó a escribir en inglés con 29 años, no sabía ni la lengua, vino como marino al Reino Unido y hoy es considerado uno de los mejores escritores en inglés. Todos conocéis su obra, El corazón en las tinieblas, y él decía que el autor solo escribe la mitad de un libro y que la otra mitad la, se ocupa el lector. Son como dos mitades, lo que él ha querido escribir y lo que tú estás comprendiendo, las ideas que tú estás recogiendo en torno a ese libro. También Humberto Eco, en las apostillas al nombre de la rosa, esa maravillosa obra que hizo en torno también al libro directamente en un monasterio medieval, decía que cuando la obra está terminada se establece un diálogo, como lo decía anteriormente la slide que pusimos antes, que se establece un diálogo entre el lector y el texto, en el que ya el autor está excluido. O sea, la importancia son esos dos elementos y el autor lo escribe y luego tiene su propia vida también. También decía Paul Auster, uno de los también autores más reconocidos de literatura urbana, neoyorquino, que en los libros él siempre intentaba dejar un espacio para el lector, para que el lector se apropie de ello, lo habite de alguna manera. Y ese es su idea sobre el tema de la escritura. Luego también existe, y es verdad, y antes lo estábamos hablando, decíamos que el libro tiene una capacidad transformadora, nos sensibiliza, nos hace conocer el mundo, nos relaciona con la empatía como otras personas también sienten. Está ahí el tema de las neuronas espejo. Podemos sentirnos, como pasa con una película, también parte de ese protagonismo, como si estuviéramos viviendo la situación que estamos viendo o que estamos leyendo. Así, decía Luis Cernuda, un gran poeta español, homosexual, repatriado por el tema de la guerra civil, que un libro debe ser una cosa viva y su lectura una revelación maravillada, tras la cual el que lo leyó ya no es el mismo, no es la persona que era anteriormente. También Jorge Luis Borges decía que cuando publicamos, cuando finalizamos, cuando terminamos una obra, la tenemos que decir que o llegar a una conclusión o acabarla. ¿Por qué? Porque si no estaríamos reescribiéndola toda la vida. También se dice que
escribir realmente es reescribir. Incluso aquellos poetas y aquellos escritores que escriben más sencillamente volvían sobre sus textos. La gente que, como yo, también escribe, yo tengo publicados ahora 12 libros, nos damos cuenta de esto, que escribir es volver al texto, es intentar mejorar la expresión, intentar mejorar lo que tú has dicho, porque a veces es complejo todo el tema de arreglos, de corrección y de todas estas historias. Y llega un momento que cuando escribes un libro dices, bueno, aquí tenemos que terminar, tenemos que ir. Lo mismo que decía también Chesterton, que era muy dado también a las frases de ese estilo lapidario, decía Costumbre, sabía que la acción de terminar una página, de terminar un capítulo o de cerrar un libro no ponía fin al cuento. Y esto es una sensación que la gente que escribimos la tenemos a menudo. Cuando se trata de leer un libro, también es verdad que cuando terminamos una obra, si ha sido una obra muy intensa, necesitamos un periodo como de descanso y encontrar una obra que nos siga llamando esa atención profunda también, ¿no? Él decía que cuando leías una novela de Flaubert, de Dickens o de Keller, cuando era como si salieras de tu casa al exterior. En cambio, cuando terminabas un libro de Dostoyevsky, era como regresar a ti mismo, a restablecerse a uno mismo. Es muy curioso también este libro que habla de libros, y es un libro escrito por Sasha Bradsky, que habla de su tío, que era Chimen Abraski, que era un judío intelectual, comunista, que tenía una casa en Londres con muchos libros, con libros curiosos, originales, y él invitaba a su casa a toda la intelectualidad de los años 50 y 60. Llegó un momento que Chimen tuvo Parkinson y cómo cuenta cómo se aferraba a los libros como parte de la vida. Decía, el hombre se pellizcaba asegurándose de haber tenido esa sensibilidad y leía para cerciorarse de que aún seguía vivo, de que pensaba y luego, por lo tanto, también existía. Pero quizás lo más famoso de decir por qué leemos y escribimos está en El Club de los Poetas Muertos, este libro que luego se llevó también a la prensa con la magnífica actuación de el actor este que vemos aquí, que se suicidó hace unos años, decía que leer y escribir, y que leemos y escribimos porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. Somos seres sociales por excelencia, y por eso también nos gusta conocer lo que otros piensan, lo que otros escriben, y ponerlo también en contacto con nuestras propias convicciones. Ahora entramos en una parte que es las manías del bibliófilo. Hay que decir que la bibliofilia es el amor por los libros, no solo al libro como transmisor de conocimiento, sino también al libro como un objeto material. Hay que definir entre bibliofilia, que es el amor inherente al libro, y la bibliomanía, que supone ya una enfermedad, un desajuste psicológico. Decía Arturo Pérez Reverte en el Club Dumas que se ingresa en la bibliofilia como en una religión para toda la vida. Y que no había manera de salir de ella. Quizás el libro mejor sobre bibliofilia, bibliomanías y la pasión por el libro es este que vemos aquí. Habla de locos, bibliófilos, bibliómanos y la eterna pasión por el libro. Este libro cuenta historias como la historia de Sebastian Brand, que es un libro del siglo XV, casi XVI, inglés, donde se representa a lo que sería un bibliómano. Os aparece ahí, como vemos, un señor con gafas gruesas, con orejas de burro, nos aparece con un pijama y con una escoba como espantando a las moscas que se posan en los libros. Y él decía, sí, que para mí el libro es todo, es lo más precioso y más preciado que el oro, y que tengo grandes tesoros de los que no entiendo ni palabra. Y además aludía al rey de Alejandría que coleccionaba libros por el placer de coleccionarlos y no por otra cosa, por el objeto físico y no por lo que contenían. Igual, el libro de Jonathan Safran Foer, este escritor de origen ucraniano y estadounidense, habla de una figura muy curiosa, era un tío suyo, que era Brahms,
que estabas todos los días frente a la biblioteca y solía sentarse ahí todo el día. Y decía que en el pueblo sacaba más libros que cualquier otro, pero él no sabía leer, sino que le gustaba pensar en los libros. Era el placer también del libro por el libro y no por el conocimiento que transmitía. Un desajuste, como hemos dicho antes, son las bibliomanías, y entre esas bibliomanías está el robo de libros. Los libros eran un bien preciado cuando existían pocos libros. Una biblioteca de la Edad Media, que era una gran biblioteca, a lo mejor contenía como 60 o 70 libros. Por eso los libros permanecían, como vemos ahí, encadenados para que no los robasen. ¿Por qué? Porque el valor que tenía un texto escrito a mano, como se escribía entonces por parte de los amanuenses, los iluminadores en los monasterios, requería mucho tiempo. En el monasterio no había prisa, se cultivaba, se rezaba y se escribía. Se intentaba transmitir el conocimiento. Por lo tanto, un libro era un bien tan preciado que los tenían encadenados. Como vemos, todavía existen ejemplos de esto en bibliotecas de mi país, por ejemplo, que todavía tienen los grilletes de cómo metían la cadena en los libros, como podemos ver ahí. E incluso era más efectivo que tener las cadenas en los libros, que eran las maldiciones. Aquí hay una maldición, como veis ahí, que es de origen incierto, es una maldición que se ponía en los libros de la Edad Media. La maldición venía a decir algo así, que el que robe un libro de esta biblioteca se convierta su mano en una serpiente y lo muerda, que sea golpeado por la parálisis de todos sus miembros, que estallen, que languidezca de dolor. Pues bueno, esto es lo que servía entonces como método de alerta para que la gente no votara libros. Estábamos hablando de una sociedad puramente teocéntrica. En mi universidad, que es la tercera más antigua del mundo, primero se creó la Universidad de París, de Bolonia, perdonad, luego la de París, luego la de Salamanca, en 1218, pues hay una cédula de excomunión, que es la que veis ahí, que es una cédula real que emitió en su día el Papa Pío V para que la gente no robase los libros de la biblioteca. Y la cédula dice algo así como: hay excomunión reservada a su santidad contra cualquiera de las personas que quitaren, distrajeren y en otro lugar cualquiera enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca, sin que puedan ser absueltos hasta que esté perfectamente reintegrado. Imaginaros esto, como comentaba antes, en una sociedad medieval, teocéntrica, donde el que te expulsaran de tu religión era una cosa como muy grave. Entonces tenía un elemento persuasivo muy fuerte, como podemos ver. Esas cédulas, como veis, estaban aquí en la biblioteca histórica de nuestra universidad, como es una de las bibliotecas más bonitas de todo el mundo. Es una biblioteca, como veis, alargada, con varios pisos, y donde aparecen allí los libros. Pues si os fijáis, en cada una de estas esquinas, que eran las entradas y las salidas, se ponía la cédula de excomunión para que la gente, cuando sacase un libro sin permiso del bibliotecario, pues se diera cuenta. Ahí lo veis, ahí tenemos que está la cédula de excomunión. Y también otra curiosidad, fue la primera biblioteca universitaria que tuvo una clasificación de los libros. Ahí vemos que parece que pone ecología, pero no, es rinconada porque está en el rincón de ecología. Y veis que está ahí justo donde está la puerta de salida, para persuadir a la gente de que no tenía que robar los libros, porque, como os decimos, tenía un valor preciado. Se ha calculado cuánto valdría un libro ahora mismo, tal como se hacía en la Edad Media. Pues valdría a lo mejor como 140.000 o 50.000 dólares actuales, o euros actuales. Otra de las, otro de los castigos que se daban también a los ladrones de libros, por ejemplo, en el siglo XIX, en Gran Bretaña, el castigo por robar un libro incluía la peor de los exilios, exportado a Australia, donde generalmente iban o estaba reservado para los criminales más peligrosos. O sea, se consideraba que era un criminal muy peligroso aquel que también robaba libros. Hay algunos ejemplos de bibliocleptómanos, por ejemplo, este señor que veis ahí, que es Elois Pilcher,
que robó 4.000 libros de la Biblioteca Imperial de Rusia. Él se hizo pasar también por un investigador, también fue bibliotecario, y lo que hizo es construirse un abrigo muy amplio, y en el abrigo lo que hacía, iba sacando libros que metía en bolsas que tenía él construidas también de tela en el propio abrigo. El castigo que recibió fue el exilio a Siberia. Pero el más famoso de todos los cleptómanos o ladrones de libros fue Stephen Blumberg, que fue apellidado en Estados Unidos como el bandido de los libros. Blumberg era un personaje como poco curioso. Él, con un carnet de biblioteca falso a nombre de un investigador de la Universidad de Minnesota llamado Matthew McGee, robó más de 23.000 libros raros y curiosos de bibliotecas de Estados Unidos y de museos. El total de lo que había robado tenía un valor superior a los 5,3 millones de euros. Pero lo curioso es que Blumberg no robó simplemente por vender los libros, como ocurre muchas veces. Estos días aquí en España ha sucedido una cosa parecida, que desaparecieron ya determinados planos y se han vendido por ahí por París, y ha creado una alarma, sino que él cogía los libros porque consideraba que no estaban suficientemente bien protegidos por el gobierno, y por eso se los llevaba a casa. Él nunca vendió un libro para lucrarse, y además él era un lector ávido. Decía a su amigo y socio, que era Kenny Rogers, que la costumbre suya era leer constantemente, de noche, acurrucarse, despertarse, dormitar, volver a despertar, volver a leer de nuevo, y nunca dormir completamente, sino que leer los capítulos que tenía en sus 14 habitaciones de su casa en Iowa, y que simplemente era eso. Él quería poseer los libros por tenerlos y porque consideraba que las autoridades no estaban protegiendo la lectura. Él tenía un desajuste psicológico, como vemos muy claramente. Sin embargo, también tenemos algunos autores y algunos intelectuales, como es el caso de Franco Ferrotti, que es italiano, de la Universidad de la Sapienza, que dice que a los únicos tipos de ladrones que entendía son a los ladrones de libros. Dice: ¿cómo entiendo a los ladrones de libros? ¿Cómo los comprendo? Y me siento en el fondo su cómplice. Nunca conseguiría condenarlos. Por otra parte, también yo, y lo confieso con cierto rubor, pero sin traumas psicológicos, he sido culpable de ello. Había robado libros. En ese mismo sentido también se expresa el autor chileno Roberto Bolaño, que decía que lo bueno de robar libros y no cajas fuertes es que uno puede examinar el contenido antes de perpetrar el delito. Y luego, en estos desajustes en torno a lo que es el libro, está la biblioclastia. Biblioclastia es un término griego que significa biblio, libro, como ya sabéis, y clastia es ruptura o romper o destruir libros. Hay muchos motivos en cuanto a la destrucción del libro. Hay motivos naturales que están intrínsecos, por ejemplo, en los propios elementos, como las tintas ferrogálicas o los papeles ácidos, que se autodestruyen con el tiempo, porque los elementos químicos que tienen lo destruyen, pero también por causas naturales, como pueden ser catástrofes. Y luego, dentro de esta destrucción de libros, también está lo que se llama memoricidio, o sea, la destrucción de libros de manera intencionada, porque consideran que es un peligro y transmite un conocimiento para las personas que están en el poder. Aquí vemos una foto de la gran quemada de libros que hicieron en una de las plazas más céntricas de Múnich los nazis, y cómo con ellos querían también hacer perder el conocimiento de las cosas. Decía otro autor alemán, Heinrich Heine, de origen también judío, y ahí vemos otra imagen también de la Alemania nazi, que allí donde se empiezan a quemar libros se acaban por quemar también a las personas. Entonces es lo mismo. Quizás el documento literario más famoso en torno a la quema de libros es el libro de Ray Bradbury, que se titula Fahrenheit 451. Como sabéis, la escala de grados Fahrenheit, igual que con la escala de grados Celsius, el papel, cuando empieza a arder, es a esa temperatura, a los 451 grados Fahrenheit. Pues él escribió este libro, y en este libro pues habla de un bombero, que es Contas, que se dedica a quemar los libros porque dice que es más peligroso que un proyectil.
domina la mente del hombre y quiere saber cuál podría ser el objetivo de aquel hombre que leyera mucho, como sucedió también con Don Quijote de la Mancha. La transposición de Fahrenheit al siglo XXI es esta novela de Jean-Paul Didier Loren, perdona, es El lector del tren de las 6:27. Como sabéis, en todas las editoriales se publican libros que luego no se venden y que se devuelven otra vez a la editorial y esos libros se convierten en pasta de papel. Pues aquí Guiñol, que es la persona encargada de la destrucción de los libros, lo que hace es que, contrariamente a como pasaba con el protagonista de Fahrenheit 451, él ama la lectura y ama los libros. Entonces, después de que él tiene que trabajar manejando la máquina o la excavadora Bradley que destruye los libros, cuando tiene que limpiarla, recoge hojas sueltas y lo que hace cada mañana cuando va al trabajo, antes de ir al trabajo, es en el metro, en el subterráneo que él viaja para el trabajo, es coger una de esas hojas que ha destruido y leerla. Y todo el mundo ya empieza a escucharlo y ya empieza a ser famoso y todos los días hace este proceso que por una parte está destruyendo los libros porque es parte de su oficio, pero le duele y por eso recoge estas hojas y las lee ante el público. Otro de los libros que también habla de la destrucción es de Manolo Rivas, el gallego, los libros arden mal, y habla especialmente de la destrucción de libros durante la Guerra Civil Española. Ahí tenemos una imagen de un soldado franquista nacional que está con las imágenes de los libros. Y es muy curioso cómo habla de los libros también casi como personas, cómo los alineaban, pero que también la hazaña que tenían los destructores de este libro no solo iba con los libros, y no, primero empezó yendo también con las propias estanterías que contenían los libros, no solo quemaban los libros, sino las estanterías, y terminaron quemando o fusilando también incluso a aquellos intelectuales que estaban cerca del libro, e incluso habla también de una bibliotecaria del Liceo de La Coruña que también terminó en la cárcel franquista. Me gusta mucho una película también que habla sobre la destrucción de libros, que se llama Esta tierra es mía, de Jean Renoir. Esta imagen es de esas que te hacen llorar, de esas que te emocionan, ¿no? Es un maestro que durante la ocupación nazi de Francia, él se ha acomodado a las circunstancias, a la situación de vivir en ese entorno, pero llega un momento en que decide que no puede seguir siendo así y cuando ya le están esperando los nazis para llevarlo a fusilar, él les lee lo que unos hombres, como dice, unos grandes hombres escribieron. Y lo que les está leyendo son la Declaración de los Derechos de la Humanidad. Este libro que él está leyendo hasta que los nazis lo sacan y de fondo luego se oye cómo lo fusilan, se oyen simplemente las armas. La verdad es que es emotivo, es completamente emocional. Ahí tenéis la escena, la podéis bajar luego en la presentación porque aquí no podríamos verlo. Y otro de los libros de hace poco, desde 2006, de cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, es este de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut dice que la América que él amaba solo la reconoce en la mesa de los bibliotecarios. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el gobierno americano exigió a las bibliotecas y a los bibliotecarios que retiraran determinados libros que hablaban también pues, de la ideología y de la etnia musulmana. Y los bibliotecarios se negaron a hacer esto y por eso dijo que el único sitio de América que él amaba aún estaba en los mostradores de nuestras bibliotecas públicas. Esto ocurre frecuentemente en Estados Unidos y cómo los bibliotecarios se están adaptando a todas estas causas. Ahora mismo con el tema del racismo, de la violencia en Estados Unidos también se están alineando en torno a sus comunidades, en torno a las personas más débiles, porque la biblioteca es un mecanismo puramente democrático. También otro escritor uruguayo, Mario Benedetti, cuenta cómo fue exiliado en diferentes países, en el suyo propio, pero no solo fue exiliado él, sino que los propios libros que él había escrito se retiraron y se destruyeron. Hubo un expurgo
parcial de sus obras, como cuenta ahí en esa frase. Incluso, fijaos, Antonio Machado, el gran poeta, aquí en España decimos una cosa, como decía el poeta, y cuando decimos como decía el poeta nos estamos refiriendo al poeta sevillano Antonio Machado. Pues Antonio Machado se puso de parte de la España republicana, de la España más comprometida, y la España nacionalista, la España de la dictadura de Franco, lo mató de forma simbólica. O sea, primero lo mató porque él se tuvo que huir a Francia, enfermó y de tristeza y de esa sensibilidad especial que puede tener un poeta, murió en Coyure, en Francia, en el sur de Francia, a los pocos días de llegar allí tras un camino tortuoso junto a su madre, que también muere en esos días. Él, además, una vez muerto, para matarle, también el gobierno franquista lo que hizo es retirarle de su cargo, que era catedrático de un instituto de francés, después de 2 años de haber muerto. Era la muerte también de la memoria del poeta o del artista. Como dice Italo Calvino, un país que destruye la escuela pública no lo hace, o las bibliotecas, con los cierres de bibliotecas que ha habido, porque no tenga recursos para su coste, ¿no? Sino que un país que denosta la educación, las artes y la cultura está destruyendo aquello que solo tiene algo para quienes lo pierden, la difusión del saber. Pero también están los defensores del libro y están ahí también, igual que están los detractores, como vemos ahí del libro, están los combatientes. No sé si os acordáis de Bazger, que es la parte femenina de Batman, que es una bibliotecaria. Es la bibliotecaria Bárbara Gordon, que vive en la ciudad de Gotham y que es la Batman mujer, la superhéroe que defiende la cultura y defiende también el libro. Otras películas más recientes también que ha dado lugar a una serie es El bibliotecario. Como un bibliotecario también lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lo que está haciendo es defender la cultura, resolver misterios imposibles, luchar contra las amenazas sobrenaturales y recuperar los poderosos de magias que aparecen en los libros en todo el mundo. Otra de las novelas japonesas, esta que vemos aquí, que es La guerra de la biblioteca. La película muestra cuál sería el papel de los bibliotecarios del siglo XXI como un cortometraje hacia el futuro, y el argumento es una nueva ley que amenaza a reprimir la libertad de expresión. Igual tenemos una heroína aquí de tipo medieval, casi como si fuese una heroína japonesa, que es Lirael, la bibliotecaria de superpoderes, una mujer que pertenece a una élite de magos, fácilmente identificable y que lo que hace es defender la gran biblioteca de los Claribis. Lo más importante es qué ocurrirá con esta biblioteca. Otras de las defensoras que aparecen también en cómics y en otro tipo de documentos son las hermanas Pace, que son una serie de hermanas que tienen como misión restaurar la Gran Biblioteca. Se refiere a la Gran Biblioteca de Estados Unidos, que sería la Biblioteca del Congreso. Pero también hay bibliotecarios malvados, como los que salen en la serie también de novela gráfica Alcatraz, que son los bibliotecarios que quieren controlar el mundo y quieren controlar los conocimientos y mantienen a su población en la ignorancia. Otro de los temas donde aparece el bibliotecario como malvado es el libro Infierno. El libro Infierno es un libro que publicó Carlos Fabetti y que nos habla también del viaje a los infiernos de Dante Alighieri y cómo el diablo es el bibliotecario que ejerce la censura. Y ahora hablamos ya no de libros, que hemos hablado hasta ahora, sino de lectura y de lectores. El hecho de la lectura tiene algo, como hemos comentado antes, sagrado. Hay un divino placer de la lectura. Así decía San Agustín, que cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Santa Teresa de Ávila, yo soy natural de esta ciudad, de una ciudad mística con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, decía que lees y conducirás, y si no lees serás conducido. O sea, el poder que tiene también la lectura para nuestras vidas.
El autor Nicolás de Avellaneda también hablaba de que cuando oigas, que la lectura produce una especie de confianza. Él decía que cuando oía que un hombre tiene el hábito de la lectura, estaba dispuesto a confiar y a pensar bien de esa persona. Además, los libros dejan un rastro en todos nosotros, ¿no? Decía también Jorge Luis Borges que uno es lo que escribe, sino lo que ha leído, que uno no es lo que escribe, sino lo que ha leído. Esa es su frase concreta. Y también Italo Calvino, que hemos hablado también de este autor antes, decía que somos, cada uno de nosotros, la combinación y la experiencia de las informaciones, las lecturas y las imaginaciones que tenemos. Y que la vida es esta especie de enciclopedia, una biblioteca que muestra nuestros estilos, donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles. Igual decía en esta novela Luis Landero, otro escritor español, que en los libros leídos está la sombra del rastro de lo que fuimos, de los diversos bocetos de nuestro aprendizaje estético y de nuestra evolución vital. Pérez Reverte añade más, estamos en el siglo XX donde existen también otros y nuevos formatos de lectura y decía que no solo somos lo que hemos leído, sino que también otros medios contribuyen, como ya nos lo dijo McLuhan en esa obra que se titula La galaxia Gutenberg, que también incluye el cine, la televisión, lo que escuchamos, todo tiene su voz propia. Muy curiosa también es esta afirmación de Max Sterland, que decía que una biblioteca refleja a su lector, como los anillos del tronco de un árbol son un testimonio de la vida, recordando cada momento en que leímos un libro y las circunstancias que concurrieron en ese periodo concreto de nuestra vida. Sándor Márai, también un escritor que escribe con una elegancia y con un preciosismo único, decía que tenemos que hacer el libro nuestro. Cuando leemos el libro tenemos que llevarlo a nosotros, a nuestro terreno, interpretarlo directamente nosotros, lo que está en perfecta consonancia con lo que hablamos antes de esas dos mitades. Una la construía el autor cuando escribía el libro y que luego otra era la que hacía el lector y que le hacía propia. Una cosa importante para tener una afición a la lectura, desde luego, es haber tenido una cercanía al libro, y así lo dice Edmundo de Amicis cuando dice que el destino de muchos hombres depende de que haya habido una biblioteca en su casa paterna. Y esto creemos que es así, es una realidad. Ya desde que los niños son prelectores directamente, que aún no han aprendido a leer, ven las imágenes, y a los niños también les gustan que le cuenten historias. Es la transformación de nuestra oralidad primitiva que llegamos a nuestras vidas y que transmitimos en un soporte. También decía la escritora chilena Isabel Allende que ella cuando era joven tenía a su tío una biblioteca y ella iba allí y lo que le gustaba fundamentalmente era leer aquellos libros que eran prohibidos, como puede ser el Marqués de Sade y otros libros que no eran los más recomendables para su edad, pero que crearon en ella un pozo lector. También en ese mismo sentido, Mario Vargas Llosa nos hablaba de que su madre tenía algún libro en su velador, en la mesita de noche, y que le prohibía tocarlos. Y entre los libros que él leyó de aquel entonces estaban 20 poemas de amor y una canción desesperada, un libro maravilloso, como todos sabéis, de poesía, de amor, probablemente los versos de amor mejor escritos en toda la historia de la literatura. Daniel Penaz ha escrito mucho sobre la lectura, ¿no? Dice que un buen lector seguiría siendo si los adultos que lo rodean alimentan su entusiasmo en lugar de poner a prueba su competencia. Así se estimula el deseo de aprender y de imponer el deber de recitar, también de convertir en una tarea que es todo un placer. Y en ese sentido, el premio Nobel portugués José Saramago también dijo que para empezar a leer fue para él todo como entrar en un bosque por primera vez y encontrarse de pronto con todos los árboles, todas las flores y todos los pájaros. No creo que haya también una imagen tan bonita sobre lo que es la lectura y el placer de leer. Incluso
la autora catalana Montserrat Roig, decía que la forma mejor de motivar, contrariamente a lo que nos estaban comentando los otros autores, es prohibir los libros. Eso, a veces, cuando hacemos prohibiciones sobre determinadas cosas, la gente se afana más en hacerlas o en repetirlas. Por eso ya decía esta frase que vemos ahí escrita. Esto también es un fragmento de Semillas, un libro de Guillermo de Cúguez, que habla sobre poner los libros a disposición de todos. Y se desparrama los libros por toda casa porque no nacieron para estar encerrados. Desparramos y que los desparramamos como semillas para que germinen solo con una mirada. Aquí tenemos también un recuerdo de esta obra de una película que se titula La biblioteca de Jason Moore y habla de una chica que ve como el recuerdo de la biblioteca de su barrio y que aún tiene el sentimiento mágico para ella, así como un santuario. Y además, como dice Juan Marcet, cuando nosotros transmitimos una lectura, es importante, y esto lo sabemos muy bien los bibliotecarios, que es difícil transmitir algo sin que tú no tengas el pleno convencimiento de que ese libro es un libro que te ha gustado, ¿no? Gusto por la lectura, como dices, se transmite como se transmite el interés por una película, contándola bien. Es el placer ya no solo de leer, sino el placer de contar, de compartir esa historia con otros. También la lectura se hace para formarse. Aquí tenemos una cita de un libro maravilloso que se titula El juego de la edad tardía, Luis Landero, que recomienda dos libros. Dice, el primero tiene que ser un diccionario, que es de gran provecho, que define las palabras, y lo segundo, un atlas, y el tercer libro, una enciclopedia, y que si tú sabías eso, ya tendrías todos los conocimientos del mundo. Además, él tiene o sufre una especie de impotencia porque dice que ya es mayor y le dice a su sobrino que es incapaz de aprenderse toda la enciclopedia entera, que cuando empieza a recordar y empieza a avanzar en la enciclopedia, termina por olvidar lo primero que ha aprendido. Bueno, pues también los libros son una herramienta para la sensibilización de las personas, para ponerse, como hemos dicho, en la piel del otro. Y como dice esta obra de Christopher Morley, La librería encantada, dice que los libros son más fuertes incluso que la pólvora, ¿no? Y que son más peligrosos, como cuenta también esta novela, que las propias armas. Cuando fusilaron al poeta granadino Federico García Lorca, Valdez, que era el militar encargado de esa zona, dijo que a ese le había que dar café. Se refería a que lo tenían que eliminar, que lo tenían que matar, porque con su pluma era más peligroso que un ejército con 100 personas. Pero otros autores, como es Javier Cercas, dice en El punto ciego que es mentira, que los libros sirvan para cambiar el mundo, que no sirven para eso, sino que el mundo es el del lector y sí no sirven para cambiarlo. Sin embargo, también Manuel Rivas, que mencionábamos antes con los libros del mal, decía que en La lengua de las mariposas, un libro de cuentos maravillosos, que los libros son como un hogar y que en los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no mueran de frío. Sin embargo, Oscar Wilde, muy dado también a las sentencias, venía a decir que los libros se pueden dividir en tres tipos. Los libros que hay que leer, como las cartas de Cicerón o de Suetonio, los libros que hay que releer, como Platón o Keats, y los libros que no hay que leer nunca. Y él da también algunos ejemplos de esos libros que no hay que leer. Sin embargo, André Maurois, francés, él decía que un lector apasionado no tiene que tener una gran biblioteca, tiene que tener una biblioteca pequeña, pero con esos libros que son importantes para él. Y John Waters, que es director de cine, dice que para él la riqueza consiste en tener el suficiente dinero para darte el placer de poder comprar un libro sin mirar el precio ni preguntar si vas a poder pagarlo, que con eso él se considera a sí mismo como rico. Otra de las cosas es lo que dice Jesús Marchamale,
es que el poseer los libros, el tocarlos, el sentirlos. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros estamos haciendo también es transmitir esa pasión que tenemos nosotros hacia los elementos materiales. Las motivaciones que tiene la gente para comprar un libro, como dice Andrew Roberts, son diferentes. Son por ocio, para entretenerse, para informarse, para obligarse a leer, por presión social, por parecer inteligente, por la necesidad de hacer un regalo. Las épocas de regalos son épocas de venta de libros y también por impulso propio. Luego también existe esta dicotomía entre ser lector y ser escritor. Probablemente para ser escritor tienes que tener también una pasión por la lectura. Dylan Thomas, que era un poeta inglés, decía que él se enamoraba de las palabras. Como veis ahí la cita, dice que los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y que lo que las palabras representan, simbolizan y quieren decir, tenían una importancia secundaria. Lo que importaba era su sonido, que como oía una palabra por primera vez en los labios de una manera como remota, era un enamorado de las palabras. Y algo así también decía el poeta Pablo Neruda: hablo tanto las palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Les agarro al vuelo, los limpio, hace una especie de metáfora con la belleza de la escritura y de las palabras. Y además, Vicente Aleixandre, que también fue premio Nobel, poeta español, sevillano, decía que él escribía para todos. Escribo y decía, y para los pechos y para las bocas y para los oídos, donde sin oírme está mi palabra. Entre la predilección de ser escritor o de ser lector, poetas como Mario Benedetti decía que él prefería estar en el lado de la lectura. También una cosa muy parecida en esa línea fronteriza es lo que decía Italo Calvino. Otra de las cosas importantes para fomentar la lectura es que la lectura no soporta el imperativo. El verbo leer, como decía Jorge Luis Borges, como el verbo amar, como el verbo soñar, no soporta el imperativo. Y lo mismo también manifestaba Daniel Pennac, que dice, el verbo leer no soporta el imperativo, como el verbo amar y soñar. Viene a decir, como veis, la misma casi palabra que decía el otro. Y una cosa muy importante que hablaba también Daniel Penaz es de los no lectores. A veces nos ocupamos excesivamente de los lectores y no de los no lectores. Y mucha gente cuando le pregunta por qué no lee, dice que por qué no tiene tiempo. Y Daniel Penaz hace una frase que es muy curiosa, que dice que el problema no está en saber si tienes tiempo o no tienes tiempo de leer, sino en si te regalas un momento de lectura. También el psiquiatra Enrique Rojas decía que es el psiquiatra del Monte Sinaí de Estados Unidos, es el psiquiatra de Nueva York, que él se daba una compensación o una recompensa a sí mismo todos los días, que buscaba media hora por lo menos para estar leyendo tumbado en un sofá y poniendo música, y que eso era como un plus que le hacía más feliz en su vida. Aquí también nos dejamos los derechos del lector. A veces, como decía Gabriel Penaz, la lectura no puede ser una obligación, por lo tanto está también el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar el libro cuando no te gusta, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, de cualquier tipo, el derecho al bobarismo, el derecho a callarnos, el derecho a hojear libros, el derecho a leer en cualquier sitio o el derecho a leer también en voz alta. Todos esos son los derechos del lector. Y también Roberto Bolaño nos hablaba también en Los Detectives Salvajes, una obra magnífica, que hay un tipo de literatura cada persona. O sea, cada persona dirija libremente la literatura que desea en el momento que desea. Yo puedo leer una obra intensa como también me apetece leer una obra que sea más de formato más placentero. Aquí tenemos también el manifiesto del lector de Grant Sinder, que dice que hay libros para todos. Me gustan libros grandes con palabras grandes, me gustan libros pequeños con palabras cortas, leo libros en las tardes soleadas, en las mañanas lluviosas, leo libros ilustrados sin palabras, libros de futuro con nuevas palabras, en noches de frío, en noches de calor, todos
podemos leer diferentes tipos de libros. Esto también de Grant Snyder, que hace unas infografías, unos chistes muy curiosos, pues habla también de los estados del lector. Y también existen algunos lectores que son apasionados lectores. Normalmente el mundo del toreo como que se siente muy lejos del mundo de la lectura, pero algún torero como este que vemos aquí, que es Juan Belmonte, que se llamaba el Pasmo de Triana, porque era en el barrio en el que había nacido, era muy curioso porque él aprendió a leer gracias a que se hizo amigo de un niño que su padre tenía un kiosco y le empezó a enseñar las primeras palabras, era completamente analfabeto. Y luego él se hizo un ávido lector, incluso cuenta a su mozo de espadas que a veces cuando estaban ya a punto de comenzar la corrida de toros, él le tenía que llamar y llamar e insistirle en llamar varias veces para que saliera porque estaba leyendo un libro. Él cuando viajaba, dicen que llevaba más libros, cuando hacía viajes a Latinoamérica, cuando iba a torear allí, a la Monumental de México y a otras plazas, llevaba tantos libros como le ocupaba también el cajón y que leía tantos libros como corrías hacía. Era un ávido lector. Otro gran ávido lector era Che Guevara, que a pesar de, como sabéis, ir por la selva, el revolucionario, llevaba siempre en su cinturón un fajo de libros colgando. A pesar de las penalidades que tenía que pasar, él nunca dejaba de leer. Entre los libros que tenía, lo dice ahí, La crítica de la economía política de Marx, Teoría del capitalismo y otros cuantos libros. Historia económica de Bolivia, de Peñalosa, y en esa foto, curiosamente, vemos a Ernesto Che Guevara subido en un árbol y leyendo, como veis. Una novela muy curiosa, también sobre lectores famosos, es esta que tenéis aquí, que es de Alan Bennett, y habla como la reina de Inglaterra, que no era lectora, una mañana está junto al Palacio de Buckingham y oye a perros ladrar, sale y se encuentra el bibliobús, se sube al bibliobús y el bibliotecario le recomienda un libro y cómo se fragua también como lectora. Y la lectura también tiene un valor social. Lo importante de la lectura en que está, que después del placer de poseer o de leer el libro, está el placer de compartirlo con otros. Y así lo decía Charles Nordier, que era un bibliógrafo, si os acordáis de la historia de la bibliografía, que decía que después del placer de poseer los libros, no hay cosa más dulce que hablar de ellos. Es una forma también de crear y cultivar la amistad, de socializarse. Esta novela, Sunset Park, de Paul Auster, es muy curiosa porque habla de cómo una pareja se conoce gracias a que están en el parque y se dan cuenta que están leyendo el mismo libro, El Gran Gatsby. La pongo aquí por una anécdota personal que me pasó a mí. Yo cuando conocí a mi mujer, estaba trabajando en la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad de Salamanca y ella era alumna y yo bibliotecario y empezamos a relacionarnos, empezamos a establecer nuestra relación gracias a que estábamos leyendo el mismo libro, que era El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina, y que hablábamos sobre lo que íbamos leyendo y compartíamos eso y quedamos luego a tomar café y así nos hicimos pareja y hoy por hoy llevamos más de 25 años juntos, tenemos 2 hijas, por lo tanto la lectura también nos convoca hacia eso. Luego, hay también lo que es lectura social, como decimos, y un ejemplo es lo que se llama el lector de tabaquera. Lector de tabaquería es en aquellas fábricas que hay en Cuba de tabaco, hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad, como entre la gente que está trabajando en sus escaños, cortando el tabaco, envolviéndolo, hay una persona que lee. Y cuando la lectura que hacen les gusta, con la propia chaveta para cortar, las cuchillas para cortar la hoja de tabaco, golpean la mesa cuando les ha gustado y si no les gusta, la tiran al suelo. Una forma también de lectura social. Y tenemos también un libro que publicamos hace unos años que está en torno al tema de la lectura social. Lectura social ahora también se ha convertido en lo que se llaman las pequeñas bibliotecas libres. No sé si conocéis este fenómeno, como vecinos lo que están poniendo con la llegada del libro digital, muchos a lo mejor ya disponen de libros en otros formatos, son pequeñas casetillas, como veis ahí,
se llaman casetas de hadas, que permiten intercambiar libros entre el vecindario, crear conversaciones, hablar sobre libros, y es simplemente, si quieres dejar un libro el que quieras, lo puedes dejar para que otro lo comparta de forma muy libre y de forma muy abierta. El inicio de este proceso fue un maestro, que su padre había sido también maestro de escuela, y en homenaje, cuando se murió, empezó a hacer este fenómeno de las pequeñas bibliotecas libres, que ya vemos en todo el mundo. Hay ya miles de pequeñas bibliotecas libres, zonas de intercambio en cualquier calle, en cualquier jardín, que permite y posibilita la conversación, el intercambio de cultura, de conocimiento, dando un valor al libro. Y luego está lo que llamamos la lectura curativa, la biblioterapia, el poder curativo de los libros. Aquí tenemos una cita de Tomás Kempis del siglo XV en su obra La imitación a Cristo, y dice que solo busca el sosiego, ha buscado el sosiego en todas partes y que solo lo encontró sentado en un rincón apartado con un libro en las manos. Ese es parte del placer y de la magia de la lectura. También los antiguos egipcios, según cuenta Diodoro de Sicilia, tenían en las puertas de los templos una inscripción que ponía medicina para el alma. O sea, en las puertas de las bibliotecas ponía eso. Medicina para el alma se refería concretamente a el libro o a los libros. Ya los antiguos griegos sostenían que la lectura era psicológica, espiritualmente importante para las personas. Es Epicuro quien dice que si el alma está enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de colores del mundo material, entonces la lectura debe entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad. Y el primero que aplica la lectura al psicoanálisis es Freud. En el siglo XIX comenzó, pues eso, a utilizar durante sus sesiones de lectura de psicoanálisis la recomendación de libros. Lo mismo ocurrió en el siglo XIX en los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Alemania y Estonia. Se propuso que muchos de los internos leyesen libros porque les beneficiaba y les equilibraba anímicamente. También durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos soldados caídos en el campo de batalla y que luego terminaban en los hospitales con mucho tiempo libre, se les empezó también a recomendar de forma terapéutica lectura, de forma terapéutica libros. El primer uso que tiene el término biblioterapia está datado en 1916, en esta obra que se titula A Literature Clinic, donde existe un instituto bibliopático que está dirigido por un tal Buster y piensa y dice que un libro puede ser un estimulante, un sedante, un irritante o un soporífero. La biblioterapia, ¿qué es? Es la aplicación de la lectura como una experiencia que contribuye a la sanación y al bienestar de las personas. La biblioterapia también sirve no solo para curar, sino para prevenir problemas. Es un componente preventivo de la lectura. Y tenemos un estudio que se hizo en el año 2015 y dice que leer no es solo uno de los mayores placeres de la vida, sino también una fuente de empoderamiento y de enriquecimiento. Y nos pone de manifiesto cómo a través de una encuesta a personas, más de o casi un tercio, un 27% de la población dice haberse ayudado de la lectura para hacer un cambio positivo en su vida, como cuando ha perdido su pareja, ha perdido una persona por el fallecimiento o cualquier otro tipo de cosas. Los libros nos ayudan. Yo esto lo he experimentado cuando necesitaba, pues también cambiar de pensamiento, no estar pensando, por ejemplo, cuando tu familiar está enfermo o cuando te ocurre otra circunstancia. Además, fijaos que es curioso que 6 minutos de lectura pueden reducir el estrés un 60%, según este otro estudio de Mindalaz del año 2009. Incluso otro de los estudios dice que Science, que es una revista muy importante del mundo de la medicina, que las personas que leen mucha ficción tienden a ser más empáticas con los demás porque se ven reflejados en otras vidas. Y esto tiene lugar por eso que se llaman neuronas espejo, que quiere decir que cuando las personas leen sobre una experiencia muestran las mismas estimulaciones, como decíamos al principio, dentro de sí mismos y en las mismas regiones neurológicas que cuando pasan por esa experiencia.
Lo mismo nos pasa cuando vemos una película que nos hace tensarnos, que nos hace llorar, que nos hace emocionarnos. Se trataría de una segunda oportunidad, como vemos que dice aquí Oaz Oazies. La ficción es una especie de simulación que no se ejecuta en las computadoras, sino en la mente de las personas. Una simulación de sí mismas en sus interacciones con otros mundos, basada en la experiencia y que implica ser capaz de pensar en futuros posibles, en vivir segundas oportunidades. También este otro estudio, que es muy curioso, habla que es un estudio que se hizo a lo largo de más de 40 años y dice que leer, y sobre todo leer literatura de ficción, da un componente más de mayor supervivencia. O sea, se refería a que una persona que lee, este estudio de Becca Levy, una epidemióloga y psicóloga de la Universidad de Yale, que vive de media, la persona que lee, 2 años más que las personas que no leen, pero no la lectura de periódicos, sino la lectura de libros, de novelas y de libros de ficción fundamentalmente. Estas dos terapeutas, denominadas ahí mismo como biblioterapeutas, hablan de la biblioterapia afectiva. Y lo que nos vienen a decir es cómo la ficción puede dar lugar a los lectores a una experiencia transformadora. Y ellos ellas en su libro, que se titula La novela cura, remedios literarios de la A a Z, recomiendan determinados libros en función de la situación que estén viviendo las personas. Por ejemplo, si tú tienes la tensión alta, te recomienda leer Las olas de Virginia Woolf, o si has tenido miedo a la muerte o la muerte de un ser querido cercano, lee 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Me gusta mucho esta frase porque es toda una verdad. Antes decíamos que, como decía Avellaneda, que tú confías en las personas que son lectoras, yo también. ¿Cómo confío en las personas que viajan en bici? Sé que una persona que viaja en bici no te va a hacer nada. Pues aquí habla de que el día del juicio final, dice Virginia Woolf, cuando estemos delante de San Pedro, ante el Todopoderoso, nos incierta envidia, nos venga a ver y nos abra los brazos cargados de libros y va a decir, aquí no tenemos nada para darles. Fueron amantes de la lectura, o sea, que esas personas están salvadas por la eternidad porque son lectores en sí mismos. En conclusión, a esta exposición, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir una cosa, que la imagen que se tiene del libro y de la lectura en general a través de la literatura y las artes y con todos estos ejemplos que hemos expuesto es muy positiva. Hay una imagen muy positiva del lector y del libro. Por otra parte, la lectura es considerada como un potencial transformador, cambia nuestras vidas, nos sensibiliza, nos ayuda a entender a los demás, nos supone también o nos desarrolla la capacidad de resiliencia, las relaciones con los demás, nos permite también cambiar nuestros pensamientos, no pensar en cosas adversas y malas. Por lo tanto, es importante. La lectura también es una puerta a otros conocimientos, a otras sensibilidades y también a otras vidas. Y también la lectura es un refugio, es un hogar, como decía la novela de Manolo Rivas. Y ahora se acaba de añadir la lectura digital y el libro y está teniendo un importante impacto. Mucha gente ve la lectura digital frente a la lectura en soporte papel como una amenaza, cuando realmente lo que viene a hacer es a complementar y a reforzar la lectura en el libro digital. Lo importante de un libro no es sobre qué leer, sino que leas. Lo importante es la lectura como tal, entrar en otros mundos, entrar en otras sensibilidades, los libros que nos sirven para formarnos, los libros que nos sirven también para entender a otros. Y aquí termino esta presentación, que tiene, como veis, muchas citas, y si alguno estáis interesados en descargar esta misma presentación, lo podéis hacer así, en ese enlace. Os dejo unos minutos para que vosotros podáis cogerlo y simplemente agradeceros la escucha, y si tenéis alguna cuestión que plantear, pues me la hacéis o me escribís a mi correo, que también aparece, como vais a ver ahora, os lo voy a poner. Y muchísimas gracias, y cualquier cuestión, cualquier desacuerdo, pues espero que me lo transmitáis. Ahí está mi correo, si alguno desea escribirme, pues ahí lo tiene. Muchas gracias.